5, 4, 3. Bueno, no iba a decir la hora, pero no se puede decir la hora porque esto es un podcast. ¿Sale? Es que ya estaba pensando mucho, como estábamos hablando de la emisora, porque me estabas preguntando por la emisora. Iba a decir 3 de la tarde, 20 minutos. Esto es Barbas al Aire. Esto se graba en Surco Records. Estamos en toda la glorieta, no el Rompoy, en la glorieta de Bulerías. A mano derecha ya hay un letrero, antes no había letrero, ya hay letrero, dice Surco Records, el segundo piso. Si usted viene como invitado alguna vez, simplemente entra a la tienda de discos, se antoja de discos. Por ejemplo, allí teníamos uno que íbamos a poner brutal, no sé por qué no lo pusimos, que es canciones para hacer el amor, donde hay canciones como Hotel California, hay canciones como Killing Me Softly, hay canciones muy hermosas que uno se preguntaría, ¿sí haría el amor yo con esas canciones o no haría el amor? Pero que yo diría, tal vez en el solo, que no sé qué versión es, que también hay que ver qué versión de Hotel California es, porque sí, la acústica, a ver, ya es otro ritmo. La que es en guitarra, que el solo es en eléctrica, yo lo pensaría. Pensaría que en el solo tal vez se pueden hacer. En el solo de pronto. Unos movimientos asincopados, bien azarosos. Y el tiempo perfecto. Sí, el tiempo perfecto. Que no dura ni mucho ni muy poquito. Ni muy poquito. Exactamente. Esto es Barbas al Aire. Tenemos una invitada especial que como hoy solamente tenemos una cámara que no me molesta, me queda más fácil sacar los cortes que yo monto a redes sociales con una sola cámara. Está Luda Silva. ¿Cómo estás, Lu? ¿Bien o qué? Muy bien, muriendo de calor lentamente. Sí, yo que soy de mucho sudar, ahorita me van a ver secándome mucho el sudor. En Medellín estamos a 45, que en estos días subí un video y dije 59 grados y llega alguien y me regaña y me dice, no desinforme, no sé qué. Y entonces yo le respondí, pero ¿usted por qué se informa conmigo? No sé por qué se informa conmigo. O sea, irresponsable usted. Es que no desinforme a la gente que es imposible que haga 59 grados en Medellín. Yo le dije, marica, pero ¿usted por qué se informa con un locutor? Es como, vaya y créale a los medios serios, en serio, a RCN, NTN 24. Mejor le creo a usted. Eso sí es gente seria, a Blue y esas cosas. No me crea a mí, pero exagerándolo un poco, tal vez un poco, por lo menos la sensación térmica de la ciudad de Medellín por estos días está en unos 65, 70 grados centígrados a la sombra y está haciendo mucho calor. Yo sudo mucho, entonces todo el tiempo voy a estar sudando. Espero que no sea problema. Además, siempre llego a pie, Juanse. Yo siempre llego sudando acá y siempre estoy sudando en los programas. ¿Cómo estás vos con el calor? ¿Cómo te va con el calor? No mal. O sea, yo soy de las que me gusta el frío. Eso es muy raro decirlo, pero amo el frío para cubrirme. O sea, ¿sí me entiendes? Para vestirse bien. Me gusta el frío para vestirme bien, para tomar chocolatico caliente. Cuando uno va a Bogotá, por ejemplo, uno se pone botas, marica, entonces se dobla. Yo me doblo las botas del pantalón hacia arriba. Y se pone las propias chaquetas. Una chaqueta de cuero encima y uno se puede poner un pasamontañas. Lo que sea. Y eso es como que chimba. Y aquí es imposible. Y en este momento, que agradezcan que tenemos ropa. Vos puedes estar un poco más descubierta. Yo no, porque es que tengo los hombros muy peludos. Porque yo me tengo que quitar el pelo de los hombros, de las partes más visibles. Entonces tengo los hombros muy peludos y me da pena ponerme camisilla en este momento. Sí. Vamos a cortar los pelos de los hombros y me vuelvo a poner camisilla. Ya con camisilla, sí. Pero no dan ganas sino de vestirse así. No da ganas sino de uno vestirse de esa forma. O sea, pero y el frío te da como esa libertad de tu poder estar cubierto, iba a decir cubrido. Cubrido. De poder estar cubierto, de tomar chocolatico caliente, que hasta el hijo de madre pola sabe rica con frío, mientras que el chocolate no sabe rico con calor. Jamás en la vida. Pero uno pensaría que, a ver, uno piensa, por ejemplo, en lugares como, voy a decir un lugar que yo me imagino que hace mucho calor, Madagascar. Pero me imagino que no siempre hace calor. Y lo mismo piensa uno con Brasil. Uno piensa en Brasil y uno inmediatamente piensa que todo el tiempo hace calor y también es mentira. Vos has vivido en Brasil, has estado en Brasil. Uno pensaría que vos estás acostumbrada. Además tenés un color cálido de piel como de que estás acostumbrado. No te estoy diciendo que estás negra, muy morena ni negra. Ay, ajá. Que sería un halago también, pero tenés un color que uno dice como marica, le trama este calor tan berraco. Yo creo que por eso mismo me cae mal el calor, por el hecho de haber nacido entre tanto calor. Yo nací
en una playa, o sea, yo nací en Santos. Santos es, haga de cuenta, una ciudad rodeada de playa y de mar. Es como un San Andrés, un poquito Pero sí hace más calor grande. siempre, ¿o no siempre? Pero hace calor siempre. O sea, en Santos hace calor siempre. Obviamente, cuando Brasil está en su época de invierno, porque Brasil tiene el invierno. Sí. Entonces, cuando está en la época de invierno, sí es como bueno, el frío y todo, pero sin embargo, hay veces que se siente ese vaya meta hacia el mar. Y así, eso sí era chévere, que digamos que yo vivía muy cerca del mar, entonces cuando yo era chiquita yo quería como que, ay, qué calor, vamos para el mar, vamos para el mar. Chimba. Obviamente en portugués, ¿cierto? No, vamos para el mar, mija, vamos para el mar. Y de ahí sale la garota, ¿no? Y ahí salí la garotanea. Viste, pero sos del Brasil de favela. Yo no conozco la distribución de Brasil de ningún, pero nada, no sé nada de Brasil. ¿La favela es algo que está en todo Brasil o es algo que está solamente en una ciudad específica? En Río? ciudades En ciudades específicas. grandes. Sí, digamos que Santos no tiene favelas, porque es que Santos es más playita, más... Es como un San Andrés. Yo conocí San Andrés y cuando conocí San Andrés sentí un Santos, como un Santos menos Qué brasileño. Yo sentía que en algún momento me iban a hablar en portugués. Guarrobá. Parce, la gente de San Andrés tiene un idioma muy bacano. Ellos hablan, ¿cómo se llama el de ellos? El creol. Eso es una combinación entre inglés, francés, un montón de vainas. Pero- Y además que pueden hablar en inglés y pueden hablar creo que en francés también. Ellos hablan 3 hasta 4 idiomas. A nosotros nos dieron como el recorrido y toda la cosa. Parce, yo no puedo creer que en San Andrés, desde chiquitos, sus lenguas natales sean inglés, la que ellos hablan, y el español. O sea, cualquier persona de San Andrés fácilmente te habla 3 idiomas. Sí. Y uno Y dice, eso que mínimo. mínimo, exacto, Mínimo mínimo. porque también por el turismo, entonces lo que hacen es que, parce, aquí nos ganamos un billete, si podemos camellar con más gente, entonces nos aprendemos un par de idiomas más, el francés, aprenden otros idiomas más complejos todavía. Y creo que es más fácil para ellos, ya que dominan 3 idiomas diferentes. Entonces es más fácil para ellos, creo que, acceder a otro idioma. Y eso me parece muy teso. Sí. Oíste, yo no soy muy de preguntar cosas que ya sé, pero también tengo que pensar en la gente que no escuchó el programa cuando estuviste ahí en Radioactiva conmigo, alguna cosa, o que no te ha visto por ahí en alguna parte. Rápidamente también, porque yo ya me sé la historia, pero cuando llegaste a Medellín o cuando llegaste a Medellín, ¿cómo terminaste siendo la garota? Obviamente porque venís de allá, no sé qué traduce garota, para mí eso es un chocolate. Nea, ¿cuándo terminaste en un barrio de Medellín alto de alguna parte Vea. para ganarte ese remoquete tan particular? La cosa es así. Nací en Santos. Mi papá es de Sao Paulo. Mi papá trabaja en negocios internacionales. Cuando mi mamá llegó a Brasil, llegó directamente a Sao Paulo. Pero mi papá consiguió casa en Santos porque le había salido un negocio en Santos. Sí. Se enamoró de mi mamá, se fueron para Santos, nació esta muchachita. Y cuando yo llevaba por ahí 2, 3, 4 años viviendo en Santos, eran 3, casi iba a ajustar los 4 años, nos fuimos para Sao Paulo. En esa época nos fuimos para Sao Paulo porque mi papá tuvo un pequeño problema de dinero. En Sao Paulo, en una favela, porque sí llegué a vivir en favela, que se llama Rocinha. Rocinha Paulista es una favela de Santos, de Sao Paulo. De Sao Paulo, Lu, de Sao Paulo, está hablando de Santos. Santos no tiene favela. Nos fuimos para Rocinha Paulista, que es de Sao Paulo. Allá vive mi abuela. Entonces me llevaron para mi abuela por parte de papá, porque toda mi familia por parte de mamá es más colombiana que sabe que mi mamá es yarumaleña, no, mi mamá es zaragozana, pero vivió en Yarumal. Mi abuelo por parte de mamá es yarumaleño, mi abuela es zaragozana, no, eso es reguero de gente de todo lado, de Remedios, de un montón de partes. Y yo no sé cómo termina. El caso es que nos fuimos para Sao Paulo, crecí hasta los 8 años con mi abuela y con mi mamá en las favelas. Y resulta que mi mamá se dio cuenta que mi papá era casado.
Ay, Todo ese tiempo. yo no O me sea, acordaba de eso o no me habías contado nada. yo creo que no te había contado. Creo que no te alcancé a Es que contar. estábamos en la radio, era diferente. Estábamos No se en la podía radio. hablar de cosas de infidelidad. Exacto, no se puede. Todos mis 8 años de vida, mi mamá estuvo engañada. Bueno, 8 años no, pongámosle 9 años, porque mi mamá duró con mi papá un año antes de que quedara embarazada de mí. Y mi papá era casado. Tenía ya 3 hijos grandes. Grandes. Porque mi papá es un señor de 60 años. Ay, parce. Entonces mis hermanos, cuando yo tenía 8 años, mis hermanos tenían como 22 años ya. Son dos gemelas y un hombre. El hombre es el menor. El hombre tiene en estos momentos, Pedro debe tener 28 años más o menos. Chimba de nombre. Pedro, que es el mismo nombre de mi papá. Y el mismo mío. Y el mismo tuyo. Ah, pues con razón. Papá se llama Pedro Joao da Silva. Ay, jue madre. Pedro Joao, si estás viendo eso, Caremundo. Y mis hermanas tienen 34, 35 años llevas en bien estos con ellas? momentos. Con ellas casi no, más con Pedro. Y son- Lo que pasa es que cuando ellas se dieron cuenta que yo existía, les dio rabia, les dio envidia también por el hecho de que ellas pensaban que eran las únicas mujeres de la mi papá. familia, sí. De mi papá. Sí, sí, sí. Mi hermano Y sí. resulta que no eran solamente ellas dos, sino tu mamá, la Y un esposa, quién montón. sabe, Mi de papá pronto tiene otra muchos familia por hijos. ahí. Papá tiene hijos regados en todo el mundo. Uy, parce. De hecho, yo tengo una rutina donde hablo de eso. Y yo no entiendo a mi papá cómo tiene un poder de convencimiento. El Diomedes da Silva de Sao Paulo. Tiene un poder de convencimiento horrible con las mujeres. ¿Qué le ven a ese señor? Ah, es que tiene los ojos verdes. Es bello, pero es bello físicamente. No, es tu negro papá. de ojos verdes. Ah, ok. Es muy bonito. Sí, sí, es como, Yo debía haber sacado los ojos verdes. como si fuera sudafricano. Los sudafricanos son muy bellos. Unos Mi morenos papá, muy mi lindos. papá es bonito. Yo, ¿por qué voy a hablar mentira? No, él es bonito. Y además que para el colombiano, para la colombiana y para el colombiano, uno también, cuando llega alguien hablándole en otro idioma, marica, uno vea, puede ser la vaina más fea del mundo, pero uno llegan hablándole en otro idioma y uno dice, pero ¿qué es esta Sí. hermosura? Pero mi mamá lo conoció allá. O sea que mi mamá ya estaba escuchando muchos brasileños hablando. Pero tenía que ver el primer ojo y zarco. Bueno, eran muchos brasileños hablando, pero ninguno ojo y zarco. Ah, bueno, entonces sí, tenía. El caso es que cuando mi mamá se dio cuenta que mi papá tenía esposa, obviamente ya lo dejó. Mi mamá trató, eso sí, linda mi mamá, trató para no cambiar mi estilo de vida, trató de seguir ella sola en Sao Paulo, Ah, pero ok. no Muy berraco. pudo. Era muy difícil. Entonces, ella paisa, tratando de sobrevivir sola, porque es que cuando mi mamá llegó a Brasil, llegó trabajando por medio de mi papá. Mi papá era el jefe, el jefe de ella. Entonces, mi mamá logró conseguir trabajo fácil. Mientras vivimos en Sao Paulo, bueno, mientras vivimos en Santos, vivimos en la casa de mi papá. Entonces, ella no tenía que preocuparse ni por arriendo, ni por servicios. Sin embargo, mi mamá trabajaba. Cuando fuimos a vivir donde mi abuela, ya ella no estaba trabajando, ya estábamos viviendo con mi abuela y mi papá era el que nos sostenía. Cuando mi papá pues cuando se destapó toda la olla, mi mamá decidió buscar casa para nosotras dos, trató de sobrevivir conmigo, pero fue un año muy difícil, entonces ella dijo, nos devolvemos para Colombia. Luisa, prepárese. Ahí hubo un mierdero el hijo de madre porque... Sí puedo decir mierdero, Sí, sí, ¿cierto? claro, claro. Ah, bueno. Y gonorrea y puta y todo. Y también puedes decir groserías en portugués. Filo da pu. Hubo un mierdero porque mi papá sí me quería, pero para él. O sea, él se quería quedar conmigo, pero que mi mamá se olvidara de mí completamente. O sea, la cosa de él era, usted se va para su Colombia y me deja a mi hija. Mi hija se queda con mi apellido, que es Da Silva, pero no con el suyo. O sea, mi hija queda para mí. Mira este hijo de Solamente para mí. En Brasil, el apellido de la mamá es primero que el del papá. Ah, ya es al revés. Es al revés. Entonces yo era Ospina da Silva en Brasil. Cuando mi papá le dijo a mi mamá, le puso como la condición de si se va se tiene que ir sin Luisa y usted se va y se abre el parche y mi hija queda para mí, se olvida de ella, ta. Obviamente mi mamá dijo no. Yo trato de sobrevivir con ella sola. Y mi papá le dijo, si usted se va con Luisa, olvídese que yo soy el papá, no vuelvo a responder por ella y no me vuelva a hacer cargo. Y mi mamá dijo, listo, yo le cambio los apellidos. Entonces yo en esos momentos tengo los 2 apellidos de mi mamá. Ah, mira. El Da Silva me sirvió para artístico. Sí, para el Instagram, que también es un tema importante. Por aquí lo hablé con Andrés Bravo, el rolo Bravo pero feliz. Ujú.
que es importante también para el comediante tener un buen arroba. Sí. Eso es importante, parce. Y, a Y mí no se me solamente hace- pegarse del comedy. No, porque, a ver, yo tengo que hacer la confesión aquí y es que me da un poco de putería, no solamente en el mundo de la comedia, que me pasa más en el mundo de la comedia porque pues, ya conozco un Sí. combo muy grande, pero me emputa mucho el ser pretencioso con el nombre del Instagram y es... Llevo una semana, me paré en un Me paré en un open. me paré en un open ahí en las Torres de Bombona y entonces ya me pongo, dígame Pepe, no, dígame comediante Pepe. Dígame, Entonces es como comediante Pepe. Pepe el comediante. O Pepe Comedy. Pepe Comedia. Pepe Y es como Comedia. que, marica, espérate un ratico, huevón. Es como Pepe el artista, huevón. Pepe Gang. Pepe el actor. Pepe hago reír a todo el mundo porque me paré en un open 5 minutos Sí. y que la primera vez me imagino que no a todos les va muy bien, entonces que es muy pretencioso. Entonces, cuando se utiliza un arroba más genérico y es como Y original. y original, pega más. Pega más. Eso sí. Y no está siendo pretencioso. Y no está siendo pretencioso. Y a lo mejor sos más chistoso. Y a lo mejor. Pero sí, yo siento que, de hecho, yo me había olvidado, antes de mi vida artística como comediante, porque ya vamos a el resto de mi historia. Cuando mi mamá decidió venirse para Colombia, ella tuvo mi custodia, pelearon por mi custodia, eso fue con abogado y toda la mierda. Abogadín. Pero se dice así, abogadillo. No, Sería muy chistoso que sí se dijera abogadillo. pero cafeciño sí. Cafeciño es verdad, Cafeciño cafeciño sí sí es es. con el niño. Y mi mamá se quedó conmigo con los apellidos. Yo ya quedé con el apellido, los dos apellidos de mi mamá y yo me olvidé el da Silva por completo. Yo llegué a Colombia, ya toda mi vida se basaba en que yo no tenía papá. Pero cuando yo llegué a Colombia, a mi mamá le salió un trabajo en el Bichada. Que eso queda ¿eso en la dónde gran es? mierda. Eso Sé dónde que hijo eso de es putas es. como por allá. Pero si hay gente del Bichada, por favor, díganos dónde es el Bichada. Yo creo que no ha llegado, no, pero en serio, yo creo que ya no ha llegado el carro de Google Maps. Pues no habrá Street View. Street View debe ser complicado en el Bichada. O sea, que uno pueda ponerle el muñequito ahí y desplazarse en la zona. Yo no... Por favor. Pregúntale ahí a Google a ver si se puede. Al ChatGPT. Entonces llegaste al Bichada. No, yo no llegué al Bichada. Ah, no, tu mamá se consiguió Mi mamá se fue. un camello en Mi Bichada. mamá y le dijiste consiguió. como No, allá. mi mamá le consiguió. Ah, no, allá sí usted, parcera, yo para allá no. Sí, no, al Bichada. ¿En serio? Lo dimos a la misma ¿Y vez. cuál es el nombre de la calle? No somos de folclórico, la calle... Bichadiña. Ay, pa. O sea que pasa por Barranquilla. La venganza. A ver. Uy, ¿Qué? parce. Qué vuelta. La venganza Ahí del vivía tu Bichada. Entonces tu mamá Mi se fue mamá- para el Bichada, a la calle del Bichada. Pero antes, a la calle del Bichada. Mi mamá ya tenía 2 hijos acá en Colombia, aparte de mí, que había tenido con otros señores. Antes de irse para Brasil. Ella, o sea, es que mi mamá se fue para Brasil, pero dejó a mis 2 hermanos con mi abuela. Ella no se los quiso llevar. Ella dijo como, no, yo me voy a ir a trabajar. A trabajar en un hijo nuevo. Y No, es que no, seguramente no llegó allá. Secuestran al carro de Google Maps. secuestran al carro de Google Maps. Se quedó en yo no. El caso es que mi mamá dejó a mis hermanos con mi abuela, se fue para Brasil. Cuando volvió conmigo fue como que "Ay, me resultó un trabajo en el Bichada. Ma, me cuida a mi otra hija nueva. Y mi abuela fue como, parce, no. O sea, ya te estás pasando de conchuda. No te estoy diciendo conchuda, ma. Eso fueron palabras de mi Oigan, abuela. otras épocas. Te estás pasando de conchuda, no te voy a cuidar más hijos. Te cuido a estos 2, verás qué haces con ella. Mi mamá no me podía llevar porque el trabajo decía que era para ella sola. O sea, yo no podía llegar con niños ni con nada. No, en el Bichada no hay niños. En el es como- Bichada. Es como trabajo solo. Marica, en el Bichada debe ser, no, pues no sé, como la media de la edad debe ser mayores de 50 años. Mamá llegó allá y todo. Ay, mira esa muchacha de 45. Me regaló una foto. Allá ni celulares deben de- Bueno, no, mentiras, gente del Bichada. El caso es que mi mamá, resulta que la hermana de mi abuela
ella cuidaba niños del bienestar familiar. Era un hogar, Un hogar de paso para niños del bienestar familiar. Ella en ese momento estaba cuidando una muchacha, una niña llamada Valentina, y el esposo el esposo de la hermana de mi abuela era policía. Entonces eran ellos dos y los hijos de ellos, más la niña que cuidaban del bienestar familiar. Y la hermana de mi abuela le dijo como, yo se la cuido. Si quiere yo le cuido a la niña, pero eso sí, usted me pasa manutención, me pasa para el alimento, para los uniformes del colegio, para todo. Mi mamá dijo como, bueno, yo me voy para mi calle del bichada y usted me cuida a la niña. Yo me apego muy fácil a la gente. Ya por ahí un mes viviendo con ellos y empecé a decirles papá y mamá. Ay, parce, qué fuerte. Entonces ellos para mí son mi papá y mi mamá. Yo crecí, terminé el resto de mi vida diciéndoles papá y mamá a ellos dos. ¿Y tu mamá qué dice? Y mi mamá normal, mi mamá súper... Pero también le decís normal. mamá. También le digo mamá, claro. Le digo mamá, mía. No, mentira. Ella es mi mamá biológica, yo digo mi mamá biológica, y está mi mamá, mi otra mamá y mi papá. Entonces yo al señor de Brasil nunca le he dicho papá. Bueno, cuando era niña, Pero que hablas no con sabía. ella, hablas con ella. O sea, No. como que, hey, hola, ¿qué más? Ya pues, ya vamos para allá. A Vamos ver, allá. ¿puedes dejar de pegarle a la mesa, por favor? Gracias. Se me olvidó. El Es caso. Es que me acuerdo Y de fui la. allá y no sé qué y todo de Pero lo yo que le pagaba hablamos, pasito. todo de lo que hablamos 5 minutos antes de empezar el podcast, te lo pasaste por el ojete. No, pero fueron muy poquitas veces. Y fue pasito. Entonces, El caso es que mi mamá se fue, yo ya me quedé con mi familia de crianza, crecí con ellos, papá, mamá. Y resulta que mi papá de crianza, él era policía, pero también cantaba y hacía como mi casi todo, y era mariachi. un policía artista. Entonces me metió a mí en el mundo del mariachi. Y ahí fue donde la señorita Luda Silva se volvió mariachi. Eras mariachi. Era mariachi. Mariachi, ¿y eso fue en qué lugar específico de Antioquia? Yarumal, Antioquia. Yarumal, mariachi. ¿Qué tanto se mueve un mariachi? O sea, ¿qué tanto hay de trabajo para un mariachi en Yarumal? Ah, bueno, porque cuando mi mamá me trajo para acá, para Colombia, no llegamos precisamente acá a Medellín, sino a Yarumal. Pero Listo. pasaste Claro. por Medellín. Pasamos O por... decías No, como, Medellín, eso allá. nosotros pasamos de allá, o sea, mi mamá, en realidad toda la familia de mi mamá estaba en Yarumal. O sea, acá en Medellín no había nadie viviendo por parte de mi mamá. Entonces nosotros pasamos directamente a Yarumal. Allá era donde estaba mi abuela, los hijos de mi mamá, pues mis hermanos, y la hermana de mi mamá, de mi abuela. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces todo ese entorno estaba en Yarumal. Entonces yo llegué a Yarumal. Entonces todo lo que les he estado contando desde el Bichada para acá, todo ha pasado en Yarumal. Ser mariachi en Yarumal es mucho más fácil porque no hay mariachis en Yarumal. Entonces era para primeras comuniones, para fiestas, todos éramos el mismo mariachi, siempre. Siempre era el mismo mariachi. Entonces yo, cuando estaba más niña, que empecé a hacer mariachi, yo cantaba en cosas que podían estar los niños. O sea, en primeras comuniones, en Sí, porque cumpleaños. Por lo general es cosas más, a veces es cosas de puro chupe, pues. Serenatas y que todo. Ahí empecé yo, fue como a los 15 Reconciliaciones. años. 15, 16 años fue que yo empecé como mariachi de verdad. Gracias, parcero. No a tomar. No. A hacer serenatas desde el corazón para gente que le habían puesto los cachos. Vengándome de mi mamá. Y volver. Uy, sí. Al bichada otra vez. Al bichada otra. Todo eso pasó sin mi mamá estar acá. Iba a decir en Colombia. Sí, pero es que el bichada queda Sí, como... es otro país. Bichada queda por ahí. Todo eso pasó sin mi mamá estar presente. Mi mamá volvió, pero volvió a Medellín. O sea, aquí donde estamos en estos momentos. Y mi mamá volvió sola. O sea, volvió sola. Mis hermanos y yo seguíamos en Yarumal. Yo con mi familia de crianza, mis hermanos con mi abuela. Mi mamá conoció un señor acá y se enamoró del señor. Se fueron a vivir juntos acá en Medellín. Mis hermanitos empezaron a venir uno por uno. Entonces, primero fue mi hermanita, quedó preñada acá. Después fue mi hermanito y la última en venirse para Medellín fui yo.
Y ahí fue donde yo dejé las salas, abandoné El mundo del mariachi. el mundo del mariachi y mis papás. Pero para mí fue muy difícil dejar a mis Pero papás. te llevas bien con ellos, viven todavía. Sí, yo de hecho los visito. Ayer fui a almorzar allá. Ayer estabas en Yarumal. No, ellos están viviendo acá. Ah, ok, porque Yarumal está muy lejos. Uf, a 3 horitas. No, es que ellos se fueron a... Es que todos abarcamos hacia acá. Entonces primero fueron mis hermanos, luego fui yo, todos para donde mi mamá. Y hace por ahí unos 2 añitos, 3 añitos, mis papás de crianza se vinieron a vivir acá a Medellín, compraron casa acá en Medellín y se vinieron para acá, para Ah, Medellín. pero qué bien. Y ya yo hoy los visito. Ahí terminaste entonces viviendo en... Castilla. Castilla. Bueno, entonces ahí vamos a Lonea. Ahí vamos a Castilla, Lonea. en todo el buen sentido de la palabra, es un barrio nea de la ciudad de Medellín. Yo no sé mi mamá qué le vio a Castilla. Ella pudo haber llegado a cualquier otro barrio de Medellín. Yo en mis rutinas de comedia nunca cuento casi como mi estadía por Yarumal. De hecho, yo cuento que yo pasé de una favela a Castilla directamente. Porque es más chistoso. Porque mi mamá es muy charra. Yo no entiendo por cómo Castilla. El caso es que llegué a Castilla. En Castilla seguí. O sea, empecé, yo llegué, fue al colegio. Cuando yo llegué acá a Medellín, llegué a estudiar 10º y 11. O sea, yo todo el resto lo había hecho en Yarumal. Y me metí a trabajar a un restaurante peruano, a cantar. Pero yo meseaba, hacía mandados, me metía a la cocina y cantaba de vez en cuando. O sea, De todo. se suponía que yo era la cantante, pero hacía todo lo que no hacía un cantante. Y gracias a estar trabajando en ese restaurante fue que descubrí el mundo de la comedia. Hicieron un día un show ahí. No. Cuando yo estaba trabajando en el restaurante, todavía yo estaba en el colegio. Fueron unos comediantes, creo que los conoces, que son Santiago Gómez y Jairo Ramírez. Sí, claro. Ellos antes tenían un colectivo que se llamaba La Carreta Cuenteros. Y ellos hacían, yo no tenía ni idea, yo ya llevaba como 1 año y medio trabajando en ese restaurante y en el piso, ese era un segundo piso, y en el piso de abajo hacían shows de comedia cada mes y yo no tenía ni idea. El caso es que como para esa fecha iban a llevar a un comediante peruano. Y ellos dijeron, oh, hay un restaurante peruano arriba. Vamos a llevar boletas. Llevaron las boletas. Yo trabajaba solo viernes, sábado y domingo. Ellos las llevaron un domingo. Es decir, que yo el resto de la semana no iba a estar en el bar. Y el show era el otro viernes. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. Llevaron las boletas y dijeron como, por favor, el resto de esta semana para que la gente que venga a comer les dan las boletas. Parce, nos llevaron un montón de boletas. Uno tiene su alma de artista. Yo les dije a los meseros y yo les dije como, parce, por favor, repartan las boletas. Yo no me comprometo porque pues no voy a estar acá toda la semana. ¿Cómo es que llegó yo el hijo de madre? Llegó el viernes a las 6 de la tarde. El show era a las 8 de la noche. Llegó el viernes y todas las boletas estaban ahí. Ah. Todas. Y ese alma de artista que uno dice, parce, ellos de pronto están contando con que les llenemos eso de peruanos. Y todas las boletas aquí. Y ahí es donde entra la luz negociadora. Y llamé a cada uno de mis compañeros del colegio a decirles, tengo un show de comedia, les tengo las boletas. Como cuando en el colegio lo ponían a vender boletas de Sí, maricada. ajá. Pero no, yo no se las vendí. Yo les dije, les tengo boletas. Ustedes verán, me quedan debiendo un favor. Pero les tengo boletas para que vengan a ver comedia y comedia buena. No es cualquier de un comedia. peruano, que esos peruanos lo que sí saben es hacer reír. Esos Y hijos. comer palomas. Entonces fueron como que, uy, Lu, en serio, parce, ese día les llené el lugar solo de puros estudiantes. Qué chido. O sea, de puros estudiantes. Ellos hicieron chistes de que, ay, el bienestar familiar, y no sé qué. El caso es que ya me empecé pues me volví amiga de ellos y me empecé como a meter en el mundo de la comedia sin serlo. O sea, más como de ir a ver, de parchar, de ya. Parce, y un día me entró la bobada de decir, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? No era que me considerara chistosa ni que me considerara parce, mi vida era la música. O sea, yo, ¿qué iba a hacer reír? Pero ya tenía experiencia con público. Obviamente es muy diferente el público de comedia que el público que vio un mariachi. Pero igual de borrachos, sí. Y drogados. Y ¿cómo es que se dice? Y despechados. Y despechados. Sí, sí. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué no? Y empecé.
Empecé a hacer comedia de a poquito, me fui dando a conocer. Todo eso que te he contado era sin el Da Silva. Entré al mundo de la comedia. Luisa Ospina. Ospina Vázquez. Comedia. Comedy. Ospina Comedia Vázquez. Comedy. No, pero cuando yo entré al mundo de la comedia, o sea, desde mi primera presentación fui Lu Da Silva, desde la primera. Porque eso sí tenía yo que era, en el mundo artístico, sí era como Lu, pero de mariachi. De mariachi siempre era como Lu. Pero yo decía, como es que el Ospina no es por desmeritar a Ospina, mano. Pero no tiene más apellido de futbolista, no tanto de comediante. No tiene tanto saborcito ese Ospina. No tiene tanta comedia. Sí. Y yo dije, parce, ¿yo qué nombre artístico puedo utilizar que yo diga pega? Y pensé en mi papá. Y yo si yo antes de vivir en Colombia era Da Silva, ¿por qué no lo utilizo a mi favor? Aparte yo no soy colombiana. Entonces yo decía yo, marica, soy brasileña y nadie me va a creer que soy brasileña si soy Ospina. Además es un nombre artístico. Charlie Sheen no se llama así, se llama Carlos Esteves. Exacto. Qué Entonces, hijueputas. entonces yo dije como que ¿por qué no utilizo a mi papá que sirva para algo? Y empiezo con el Da Silva. Y ya, y empecé con el Da Silva. Y los compañeros míos del colegio, pero ¿cómo así usted no es Da Silva? Usted es Ospina. Y yo, cállese. Entonces, ya. Pero Franco Entonces, Escamilla, cada vez iban menos a los shows. Escamilla, por ejemplo, Franco Escamilla no es Escamilla no es su primer apellido, es López. Lo que es Imagínese. Francisco López, una vaina Y así, el como, López no es marica, a ver tan- que están Y uno más tiene que buscar llamativos, o sea, como Escamilla. recordación en el público. Claro. O sea, el público no conozco el primer comediante Da Silva de Eso, Colombia. Entonces yo pensaba como, Lu, si tu papá es Da Silva, tú eras Da Silva, no eres Da Silva, pero eras Da Silva, ¿por qué no lo utilizas a tu favor? Y ya ahí empecé con el Da Silva, Sí, sí, papá, algo ese piro. que sirva para algo. Ya después nació la garotanea, que fue como, soy garota, pero en realidad soy muy paisa. Soy de Castilla, pues vivo en Viví en Yarumal y vivo en Castilla, parce. Ya Ya no soy hago shows de comedia, a garota. veces, otras veces robo gente, pues puedo ser la garota, nena. Exacto, fue como ya no soy garota, pero sigo siendo garota. Entonces, es como que, ¿qué puede buscar el. ¡Ah! ¡Falta algo! Entonces robé a alguien. ¡Ay, soy una nea, parce! Y nació la garotanea. Vení, ¿cómo te ha ido con el tema? Vos, o sea, que te presentás en... Yo he visto, pues no he visto shows, pero he visto Open. ¿Cómo te presentás vos, por ejemplo, en Bogotá? A mí el tema NEA me llama mucho la atención y lo he dicho acá y he tenido aquí invitado al señor... ¿Cómo se llama? Ya me olvidé. Darwin. No, Darwin también, pero Talero. Jairo Talero, Jairo sí. Talero ha estado conmigo acá y yo le decía, a mí la NEA auténtica, o sea, la NEA que es NEA todo el tiempo, pues yo le creo y me parche y me parece chistoso, me gusta. El personaje NEA, con todo el respeto que le tengo, por ejemplo, a Robinson, Al parcero del popular, parcero, sí. el personaje como tal no me causa tanta gracia. Yo entiendo el personaje de él y me gusta mucho, me parece muy chimba lo que hace, hemos camellado por ahí. Pero me parece que para la comedia le creo más a la NEA que es NEA, de verdad. O sea, que yo me siento a hablar con vos y yo sé que vos sos medio valija y Jairo, Es que medio Jairo es un valija. hijueputa y entra, parce. Sí, sí. Yo soy medio valija y Aire es la valija Jairo es la entera. valija, Ay, parce, sí. más impresionante. Pero ¿cómo te va en otras partes? Por ejemplo, en Bogotá, ahorita hablamos de Bogotá, ¿cómo te va en Bogotá siendo la NEA? Una cosa es el NEA, a ver, que todavía existe como como el machismo ahí en esa parte, entonces Sí. el man diciendo gonorrea y jueputa es una cosa, pero una vieja diciendo gonorrea y jueputa es otra, entonces eso lo estoy llevando pues al extremo, no sé si vos te subís al escenario a decir gonorrea y jueputa. La gonorrea sí, el otro no. El hijo de puta no. No. Ahí es cuando se pone fea la palabra. Lo que pasa es que mi familia de crianza, muy conservadores ellos, no hicieron una grosería. Me metieron eso en la cabeza, parce, y usted a mí me va a escuchar decir marica, gonorrea, pero no más. Y no es porque no quiera, porque a veces, parce, pero creo que ya se volvió algo psicológico de que en mi familia me metieron en que decir malas palabras está mal, y más porque yo venía de hablar otro idioma, y el hecho de llegar a decir groserías a otro país diferente era un miedo
Y el hijo de madre, o sea, para mí era, de pronto estoy insultando a alguien. Porque, por ejemplo, acá en Medellín, bueno, acá en Colombia como tal dicen buceta. Y para nosotros buceta en Brasil es un O insulto. sea, si yo te digo, yo puedo insultar a alguien y decirle, hey, buceta, hijo de puta. Sí. Y eso es un insulto. Eso es un o sea, insulto. más- Filo da más- put. Es más insulto buceta que hijo de puta. Sí, mucho más insulto. Entonces como que me metieron en la cabeza de que para mí decir esas groserías era mal. O sea, y más porque en Brasil decir groserías no es solamente por decirlas, sino por hacer sentir mal a la persona. A mí me metieron que las groserías más groseras que hay acá en Colombia son para tratar mal a la gente. Ya sé que no es así, ya sé que a veces uno lo dice por desparche, por tal, pero mi cabeza no... Sí, está ahí, ya ahí. está mal. Entonces yo nunca te voy a pasar del gonorrea para arriba. Pero creo que tenés un límite muy alto porque el gonorrea es la más sí. poderosa que tenemos. Pero imagínate que para mí la gonorrea no es tan fuerte por el hecho de que es una enfermedad. Ah, ok, sí. Y en Brasil es una enfermedad. Sí, en el resto del En el mundo. resto del gonorrea mundo es una Es una enfermedad. enfermedad venérea. Entonces para mí el gonorrea no era tan fuerte como era un Hijo de puta. o un care. Carechimba. O como un 50.000 volquetadas de putas. Exacto. Pero por ejemplo yo en Brasil fácilmente decía filo da puta, pero porque no es tan fuerte. O sea, es más breve. El caralho tampoco es tan fuerte. Qué vuelta. Pero el buceta sí era fuerte. Es mera grosería. Es mera grosería. Me voy a ir a coger una buceta, pero es horrible. No, coger. Me voy a ir a cogerme una buceta allí en la Avenida Río. Eso no era una novela, la Avenida Río. Avenida Brasil. Avenida Brasil. Mamá se la ve. Ahora sí. Entonces, no soy tan grosera. No sos tanto de grosería, Exacto, pero sí soy una nena. Pero expones el soy una valija de Medellín. Sí. Y de hecho fue más positivo que negativo en Bogotá. Sí. Porque ven a las mujeres comediantes normalmente hacer lo mismo. Entonces, el ver que llegaba una mujer nea, brasileña, y que aparte hablaba súper paisa, a Bogotá, eso fue un boom súper cool. Entonces, Ya me gustó mucho. Has caído ya un par de veces a Bogotá a hacer show. Pues no sé si hacer shows, pero has estado parada en lugares Hacer shows. importantes. Se ha ido directamente a hacer shows a Bogotá. A veces tengo un chiste que es el que remata con soy una garota nea, pero como en Bogotá el nea no es tan fuerte, sino más el ñero. El ñero. Entonces yo lo digo, soy una garota ñera. Ah, marica, y Y funciona. funciona perfectamente. ¿Por qué no te cambias el nombre y te vas de Medellín? No, no, me voy Te- para el bichar. Soy una garota Ah, ya, bichar. ¿de qué se va a reír la gente ¿Cómo? allá? Pero venga, porque en Bogotá te iría una chimba, la garotañera, huevón, y ya. La rompes. Pero te tocaría empezar a hacer una ñera y es muy Una difícil. ñera y empezar a robar el doble. Es muy difícil. Y ya no robar en el metro y no en el Transmilenio. El ñero es otra cosa. Ñero es otra cosa. El ñero es una cosa muy diferente. Aparte porque es que el NEA es como algo que dice también Jairo y es que el NEA es elegante. El NEA no precisamente tiene que ser una NEA que vos lo ves así mal vestido y ya casi llevado. No, un NEA, el hecho de que se vista bien no quiere decir que no sea NEA. No, nosotros lo hablamos aquí cuando Jairo estuvo acá y es que la NEA permea muchos estratos sociales y, o sea, donde sea. O sea, vos te encontrás la NEA en el Parque Lleras pagando 16.000 pesos por una cerveza, que es lo que vale una hijueputa cerveza en este momento en Provenza. O ves a la NEA sentada en una tiendita parchado, tomándose una pola de 2.000 Exacto. pesos y la ves en todas partes y hay una NEA montada en una BMW de 350 millones de pesos y está la NEA que anda en la DT. en una DT, no atracando a nadie. No atracando a nadie, que es la diferencia del ñero. El ñero siempre El está ñero como en malos siempre está pasos. en malos pasos, en perfil ya más bien bajito, es más... Sí, ok, mientras que la NEA no. O sea, es que el hecho de que seas NEA no significa que tengas que robar. Pues de vez en cuando uno sí... A mí me dan ganas a ver Vende. si yo no soy una NEA. Pero el NEA precisamente no tiene que estar en ese concepto de... Sí, como de Soy un malandro, ladrón, pues, soy un malandro, soy un... No. de drogadicción y Exacto. toda esa vuelta.
A mí sí me gustaría llevar el concepto de NEA a Bogotá, de que vean que el NEA es NEA, o sea, no solamente el NEA es o sea, el NEA es el ñero de Bogotá, no, sino que el NEA es algo diferente a un ñero. El NEA es una cosa muy O sea, el distinta. neo es una cosa única y distinta y que no lo vas a ver ni aquí ni en el Bichá, ni en ningún lado. Vení, aparte de Bogotá, has caído a otras partes. Has estado en Bogotá. Pereira he visto que también muchos comediantes de acá van a Pereira. Sí, me estuve presentando en Pereira, Pero muy ya he ido parecido a por ahí Medellín. 4 veces a Pereira. La última vez que fui a Pereira estuve en el Festival Verbos, que es un festival de cuentería y comedia que se hace cada año en Pereira. chimba. Y me invitaron y yo, ¡ah! Y va gente, va buena What the gente y fuck. todo. Sí, sino que es que se hace más en universidades. Entonces es más como el recorrido en la UTP, haces calle prácticamente, pero en la universidad. Entonces es como ir al ruedo con tú estar ahí en la plazoleta y llamar gente a que venga y te escuche hacer comedia. Eso me parece tan difícil. Sí, muy difícil, pero es muy teso porque te da más experiencia Sí, y claro. más. Hay un lugar en Bogotá que yo me he querido presentar, me parece muy teso, muy teso, que es NASA, que es los narradores de Salitre, Qué chido. que de ahí salió Cejas Pobladas, Bart, El Diablo, que es un comediante y un cuentero, una cosa brutal. El Diablo es de aquí de Medellín. El Diablo es paisa. Es un chirrete. Yo lo vi por ahí en un par de capítulos de... Había un podcast que salió que llamaba Podcastinando, Ujú. que era con los manes de Con Ánimo de Ofender, y lo vi ahí un par de veces. Nunca he visto un show del man, he visto fragmentos y no me parece chistoso. Lo que pasa es que El Me Diablo parece, tiene su... o sea, me parece que tiene un estilo muy chimba, me parece como muy teso, incluso como académico en lo que Ujú. hace, pues como muy diferente. Sí. Pero no me parece que es como de sentarme a cagarme de risa, pues de... Lo que pasa es que de el sus chistes. Diablo es más cuentero, pero es un cuentero cómico, Sí, que es muy diferente a hacer stand-up. Por ejemplo, creo que de las primeras cosas cómicas que yo llegué a ver fue un cuento del Diablo, que me lo aprendí. O sea, creo que yo, antes de saber que iba a ser comediante, ya más o menos tenía la idea de cómo era hacer reír a la gente por medio de una historia. Y fue gracias al Diablo, porque un novio de mi hermana, una vez me mostró el cuento, o sea, una vez lo puso en el televisor y nos sentamos todos a vernos un cuento que él tiene que es el del día, habla de cómo fue que Jesús bajó a Medellín. Es divino, o sea, Qué ese chido. cuento es divino y más de la manera que lo cuenta el Diablo. Yo me vi ese cuento un montón de veces, no sé cuántas, perdí la cuenta de las veces que me lo vi, me lo aprendí y lo contaba en el colegio. Yo decía, parce, hay un cuento que cuenta un comediante cuentero de Bogotá, pero es paisa. Y yo me lo sé, ¿lo quieren escuchar? Parce, y amaba la reacción de la gente al escucharme contarlo. Entonces ahí fue como que yo dije, ay, marica, eso es muy chévere, es muy bacano sentir que la gente se ría de algo que estás contando y no precisamente que se rían contigo y no de ti. ¿Sí Sí, me sí, entiendes? claro, Que es muy claro. diferente. Y no decía como, uff, me gusta. Entonces creo que gracias al Diablo, yo una vez se lo dije a él, una vez que lo vi en Cantina Las 70, se lo dije a él, parce, creo que gracias a vos, creo, todavía no estoy segura, porque es que él fue el que o sea, el cuento de él fue como el que me hizo adorar el hecho de que la gente se riera de algo que Herrera, estaba que no contando. estaba diciendo. Dije como, creo que gracias a ti me volví comediante. Y es porque el man me parece muy teso. Lo he visto en vivo, pero no supero El cuento. el cuento. La has tenido que remar mucho, o sea, por ejemplo, viendo a este man, no sé si le conoces la historia. Yo de él no lo sigo mucho, pero de otros comediantes sí conozco pues como toda su historia, cómo están donde están, qué han hecho, no sé qué. Pero ¿la has tenido que remar mucho o no? Porque he visto los casos de gente que sí le ha tocado muy jueputa, de tipo, parce, en el 10º Open hice la primera risa. Antes Uf. era siempre como pues como el comentario, como de, uy, qué pelle, no sé qué tan, y hasta que al 10º Open, no sé, al 15º Open, es como, marica, mi primera risa, y toda la cosa. ¿A vos cómo te ha ido con eso? La verdad, bien. Creo que lo entendí
rápido y escuché y aprendí a escuchar a mis compañeros, que creo que es algo que no tiene cualquier comediante o cualquier persona, que es saber escuchar y apreciar las opiniones de los demás. Yo empecé a hacer comedia sabiendo que no era comediante, sabiendo que no iba a hacer reír ahí mismo, sabiendo que necesitaba ayuda para aprender a hacerlo. Nunca, en mis 4 años y medio de comedia, nunca he tomado un taller de comedia, no porque no quiera, sino porque por problemas personales que se me cruzan justo cuando encuentro un taller de comedia que quiero tomar. Pero menos mal me ha ido bien. Creo que desde el primer día no voy a decir que, no, el primer día la ensayé y la rompí. Pero no fue como que, uy, marica, no, yo a mi sexto día no se me reía nadie. Dije, no sirvo para esto, no. Pero por el hecho de que yo me presentaba y había siempre alguien que me decía, Lu, acá puede cuadrar este chiste, estás haciendo esto muy rápido, estás haciendo mal. Y yo lo tomaba en cuenta y lo hacía. Y lo mejoraba y lo perfeccionaba. Y yo soy muy perfeccionista. Yo hasta que algo no esté bien no lo suelto. Entonces, creo que menos mal me ha ido bien. No he tenido como... Obviamente uno sí tiene esos días que uno dice, ay, marica, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida? ¿Yo por qué estoy metida en eso? Que uno dice que como la de mierda, sí, pero son... O sea, no son como que, uy, tuve 5 shows seguidos y en los 5 shows me fue como una mierda. No, menos mal no. Si hay días que uno dice, no, qué horror, que estoy haciendo mal, algo estoy haciendo mal. Que ahí es donde yo digo que gracias a esas veces es que he aprendido a hacer las cosas bien. Una vez hablaba con una comediante, una chica que está empezando a hacer comedia acá en Bogotá. Acá en el Bichada. Frío, güey. Mira el Transmi. Ay, están robando a alguien allá. Mira el metro. No, si no estamos en Bogotá. Una chica que está comenzando a hacer comedia acá en Medellín, que me contaba que estaba aburrida porque le estaba yendo mal. Ay, es que yo veo que a ustedes no les va mal, yo veo que a ustedes les va muy bien, yo veo que tal cosa, y yo como mierda, y yo, parce, gracias a esas comeras de mierda, es que vos vas a aprender a hacer bien esto. Porque es que si a vos siempre te va bien, nunca vas a aprender a corregir lo que está mal, y siempre vas a seguir haciendo lo mismo. Pero ¿no crees también que hay un momento del comer mierda para retirarse? Para decir, marica, definitivamente, porque es que, a ver, yo lo pienso, te voy a decir con 2 cosas específicas y espero que la gente no se ofenda con lo que voy a decir, pues si hay gente que practica estas 2 cosas que voy a decir, y es los malabares y las patinetas, ¿cierto? Yo conozco gente que se ha dedicado a hacer malabares de parche o de porque lo tienen que hacer por trabajo. Ambas los he conocido en los lugares en los que estudiaba. Cuando estudiaba música, conocí un montón de gente que practicaba el clown y toda la vuelta y patinetos como un putas. Y específicamente en esos 2 ámbitos yo he visto que la gente no mejora ni culo, huevón. O sea, yo veo gente hijueputa que está haciendo el mismo malabar hace 5 años o hace 10 años y yo veo que hay un mundial de malabares, huevón, y entonces llega un culicagado de 15 años y coge 2 motosierras y una moto y un carro, huevón, y empieza a hacer malabares. Y yo digo, este niño practicó hasta que le dio para hacer malabares con motosierras y maricadas. ¿Qué le falta a los malabaristas de acá para hacer un hijueputa malabar decente que no sea el típico de 4 clavas, se llaman eso, de clavas, de 4 clavas? Y lo mismo me pasa con las patinetas. ¿Qué le falta a los patinetos de acá? Que ya yo conozco muchos que son gente ya mayor y que trabajan y que tienen un montón de cosas y hacen el mismo hijueputa truco toda la vida, huevón. Llevan haciendo el mismo backflip, yo no sé cómo llaman esas mierdas. Llevan tratando de hacerlo porque ni siquiera lo han hecho, huevón. Entonces son día tras día, hágale y hágale, huevón. O sea, yo creo que llegaron a un punto en el que tuvieron que haber dicho, no sirvo para montar patineta, huevón, no sirvo para esto y ya. Porque no, si no me puedo sacar un backflip después de, no sé cuál es el backflip, pero es un truco que da vueltas la patineta. Sí. ¿Ah? Hip flip, que da vuelta la patineta y tiene que caer encima de ella y toda la vuelta. Y entonces, que me pasa lo mismo con la comedia. Entonces digo, ¿a los cuántos
o sea, los cuantos fracasos yo tengo que decir que no sirvo para esto y es porque existen unos métodos, ¿cierto? Entonces, si la comedia tiene unas reglas y si yo sigo esas reglas al pie de la letra, puede que haga un chiste, ¿cierto? O sea, si yo llego y cojo la regla de 3 y la practico al pie de la letra y la llevo y la desarrollo en una hoja al pie de la letra, no estoy diciendo que va a hacer que se caguen de risa 200 personas, Sí. pero al final va a causar lo que debería causar un chiste, ¿cierto? Entonces, lo mismo con ¿cómo se llama? La premisa y el remate y estas vueltas, porque hay gente que no lo logra, o sea, porque hay gente que lleva 10 años y si la regla está ahí, si ahí está todo Y no la hace. y no la hace. Mira, en la comedia tenemos algo que llamamos la pluma. ¿Sí o qué? Creo que es en la comedia, creo que es en más, no sé si es en más artes que también está, pero en la comedia hay algo que llamamos que es la pluma. Y es cuando una persona tiene todo para ser un buen comediante. La actitud, el delivery, la entrega, o sea, que vos lo ves en escena y decís, parce, la tiene, o sea, la tiene clara, la tiene para hacer. Hay otros que es como, te lo voy a poner así, hay gente que es chistosa en su ámbito social y se para a hacer comedia y la caga. Sí, claro. Hay gente que es muy seria en su ámbito social y se para a hacer comedia y la rompe. Y hay gente que no es chistosa en ninguna de las dos. Sí, ¿me entiendes? Es súper seria acá, se para y la caga. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? En la comedia, cuando tú tienes ese ángel que es, no soy chistoso acá, pero si me paro, me siento yo, me puedo entregar, puedo hacerlo todo, la rompes. Pero hay gente que tiene todas las herramientas para hacerlo, se sube y no, primero no escucha a los que le dicen, parce, tenés esto por mejorar, sino que son, no, yo puedo solo, yo soy capaz de ser chistoso solo, yo soy capaz de hacerlo todo solo. Y no tiene ni la pluma, ni el ángel, ni el chiste. O sea, no tiene absolutamente nada, pero sigue convencido de que es capaz de hacer reír él solo por su propia cuenta y no lo logra. ¿Y es por qué? Porque simplemente no tenés el talento para hacerlo. Hay un comediante de acá de Medellín, parece que la luchó mucho y eran muchos, o sea, eran muchos shows que uno decía, marica, estás remando, la estás cagando, no estás haciendo absolutamente nada y hoy por hoy es uno de los mejores comediantes de Medellín. ¿Pero por qué? Creo que él no se rindió por el hecho de que él sentía que él tenía ese ángel. Solo tenía que encontrarlo. O sea, necesitaba esa pluma o ese impulso o ese algo. Hay muchos que duran mucho, pero mucho tiempo, que uno los dice, parce, te paraste hoy, se está yendo muy mal. Pero uno dice, pero tenés algo que yo sé que si vos lo encontrás, la rompes en la comedia. Como hay gente que vos ves que desde el primer día se para y no. O sea, no hay por dónde buscarle, no hay por dónde sacar y decir, esta gonorrea la puede romper. No hay, o sea, no le encontrás. Y hay muchos que cada rato van a ese Open de que era de Bastardos, que ahora lo está manejando los Rechazados del Infierno, que van por primera vez, parce, y se paran es a hablar mierda, pero mierda, mierda. O sea, no es mierda chistosa, es mierda que uno dice, marica, no servís para esto, bájate. Y no se necesitan ni 3 ni 5 Open, se necesita uno para uno ver, este marica no sirve para esto. No tiene ni idea de dónde está. Como hay otros que llevan 6, 7 Open, que la están cagando, pero tienen ese algo que uno dice, uy, marica, donde este marica la encuentre, la estalla. A mí me pasa con las historias, por ejemplo. Y es que digo como marica, por ejemplo, obviamente el caso tuyo es puro caso marica de comedia. Es como si yo cuento esto tiene que ser chistoso. Pero yo conozco gente que, por ejemplo, me pasa eso y yo digo, marica, no, pues no lo estás, que vamos a lo mismo. Yo creo que la gente, que me parece muy lindo eso, pero siento que la gente se lanza antes de tiempo, ¿cierto? Entonces es como que primero estudio, voy a estudiar y cuando tenga estas reglas y estas vueltas en mi cabeza, me lanzo. Porque yo siento que hay un paso menos ahí que cagarla primero antes de que la gente me diga, marica, si no es, te falta esto, acuérdate que un chiste es esto, toda la vuelta. Pero hay gente que tiene unas historias, marica, que uno dice, uy, ¿dónde este man organice bien esa historia? O sea, si es verdad, y además si es verdad, ¿dónde ese man organiza bien esa historia, marica? Es un show el hijo de puta. Mira, hay un comediante y espero que él me permita decir lo que voy a decir y si no lo cortan. Nada.
Ah, bueno, entonces de malas. Se llama Brian Ballesteros, creo que lo conoces. Claro. Yo ese tipo lo admiro mucho Es muy por el chistoso. hecho de que él es un chistoso natural. Marica, es muy charro simplemente. Natural. Ey, parce, ¿qué más? Y ese marica se queda como, ey, todo bien. Y es como, marica. Y ahí va lo que me preguntaste muy ahora. bueno, weón. Él cuando empezó en el Open de los Bastardos no duraba 2 minutos en escenario, porque se le olvidaba lo que estaba contando y los nervios le ganaban. No llegaba al remate, no llegaba al chiste, se asustaba y simplemente se bajaba. Pero yo cuando lo vi, pasó eso y yo estaba cagado. Pero de risa. creo que cuando lo viste ya él había entendido Sí. que ese era, ahí El era donde personaje estaba el chiste de la él. comedia, la persona. Porque es que cuando tú encuentras tu personaje escénico, ahí es donde nace la magia. Claro. Hay muchos comediantes que hasta el día de hoy llevan 10 años haciendo comedia y no han encontrado su personaje escénico, por eso no hacen reír, porque el público no les cree lo que están viendo. ¿Qué pasa con Brian? Brian cuando empezó, Brian le daba susto, le daba nervios, se le olvidaba lo que estaba diciendo, pero uno decía, marica, la tiene esa pluma que nosotros decimos, Sí, la sí. tiene, marica. Puede comer mierda 10 veces, pero voy a seguir invirtiéndole a este marica hasta que la logre porque la tiene. Muchos le decíamos como, parce, tenés que coger eso de que se te olviden las rutinas a tu favor. Sí. Ese es tu personaje, ese sos vos. Uno habla con vos, marica, y de un momento a otro estás hablando con él y de un momento a otro el marica empieza hablando de otra cosa completamente Sí, sí, diferente. Para una cosa o para un chiste de la mitad y sigue hablando de otra cosa y uno se caga Exacto. de risa. Y ese es él en escena. Entonces fue como que muy lindo ver cómo él escuchó. Y gracias a que él escuchó y supo entender lo que él era, o sea, que era lo que él hacía en escena y que era lo que hacía en su vida real, lo supo mezclar. Y este marica donde se para la estalla y la rompe. Sí. Y saludos para Brian y para los amigos de Miguel, todos ellos. Y a Cristian, que en estos días nos prestó el estudio también para grabar algo. Chistosos, muy chistosos ellos. No porque Sí. me hayan ayudado, pero son muy chistosos. No, los amigos de No, Miguel. son muy, muy parce. buenos. Y Yo hago parte de los amigos de Miguel. ¿Vas ¿no a ser parte de sabías? los amigos? Sí. No, no te he visto en los videos. Lo que pasa es que estoy siempre que siguiendo van a hace- grabar, la niña está en Bogotá. Ah, claro. Siempre, o sea, siempre que van a grabar, siempre pasa algo. Pero yo soy parte de los amigos. Que para de Miguel. allá vamos, como específicamente para esa parte, porque no puedes grabar nada por estos días, porque ya te la pasas en Bogotá, que yo, es un consejo que te doy de pana, andate de Medellín, por favor. Marica, yo me puse de huevona a tener 2 perros, entonces ya no me puedo ir de Medellín. Pero usted que no tiene perros, váyase de Sí, Medellín. tengo Bueno, pero tiene 3 con quién perros. dejarlos. Sí, tengo una gata que Váyase. amo. No, mentiras, pero que te iba a hablar precisamente de eso y de un tipo de comedia que a mí me parece que la respeto muchísimo, que no me trama tanto, pero es como incluso yo lo hablaba alguna vez con Frank el Flaco y el man decía, yo quiero estar alguna vez en Sábados Felices y yo decía como marica, pero ¿cómo se puede hacer esto? Y Comedia. después vimos que estuvo Camilo Sánchez, que se hace los chistes que se hace. Yo dije, marica, este man es un teso porque si uno escucha una rutina de Camilo Sánchez y luego lo ve en Sábado Feliz, uno dice, parce, hizo una modificación de sus rutinas la hijueputa. Ibrahim Salem, parce, marica, los admiro como un hijueputa porque es muy difícil para el humor que hacen ellos. Y lo vamos a contar acá. De mañana sábado, en 8 días vas a estar en Sábados Felices. Voy a estar en Sábados Felices. ¿Cómo fue esa vuelta? O sea, ¿cuándo decide un comediante cuándo decide un comediante ya es momento de ir a Sábados Felices? Parce, la verdad, yo no sé. Vea, hay algo que es que uno para su familia, o sea, para el público, para los amigos, ya eres comediante de que haga reír y la rompas, pero para tu familia no. Para tu familia es simplemente un pasatiempo, un Marihuanero. hobby, un Mi familia marihuanero. cree que yo soy un marihuana. ¿Y lo eres? Sí, un poquito. Bueno. Pero para tu familia ser comediante no es una profesión. Es un hobby. Esa marica está yendo a perder el tiempo y a hacer reír, pero ¿qué está pasando? Estudia, hace algo Sí, importante sí, por sí. tu vida. El hecho de ir a Sábados Felices es graduarte de comediante para tu familia. Familia. O sea, es que Marica, cuando está mi bueno. familia se dio cuenta que a mí me habían llamado para grabar en Sábados Felices, fue como, ¡ay! Tengo una hija comediante. Tengo una nieta comediante. Antes Tengo no. una hermana comediante. sea, Mi mamá podrían sí haber me ha, estado o sea, en- a ver, mi mamá sí me ha apoyado siempre. Mi mamá Sí. siempre ha sido como, pero digamos que a veces mi hermana
mi abuela, antes era más como voy a ir a hacer comedia y era como que o me veían escribiendo las rutinas y es como, parce, haga eso que usted no está haciendo nada. Y yo, parce, estoy escribiendo mi trabajo, o sea, estoy creando, yo no estoy haciendo nada, estoy creando mi trabajo. Entonces, yo decidí ir a Sábados Felices sin querer, porque yo estaba en Bogotá por esa época, porque tenía un show en Bogotá que se llama La Garota, el Ñero y el Boyaco, que es un show que yo hago con Samuel Vela, el del Alpilitro, con Jimmy Castellanos, un ñero de Bogotá, y pues yo. El show lo llevamos a Boom, lo hicimos acá en Medellín, fue un éxito total, estuvo súper bien, comedia más emblemático, sí. Y nos dieron fecha en Boom el 24 de marzo. Y me di cuenta que el 25 de marzo había audiciones para Sábados Felices. Yo dije, ¿por qué no? ¿Qué pasa? Mi rutina, bueno, tú no me has visto bien del todo como show, sino en Open como tal, pero en show mi humor es muy pesado. El caso es que yo dije, ¿qué voy a hacer? Porque yo decía como, yo no puedo ir a Sábados Felices a hablar de que tuve cáncer. Porque es que una cosa es hablar de Tourette o hablar de cualquier otra enfermedad que no sea tan general. Marica, el cáncer es algo muy heavy metal. O sea, es que, y que la gente, cualquiera se puede ofender. Pero que o sea, yo cuando estaba más gordo en ese momento, de verdad estoy un poco más delgado. Hablaba más de gordos porque me sentía mucho más en el poder de poder hablar. Sí. Lo hablo porque soy un ex gordo, ya estoy gordo, pero no tan gordo. Pero todavía puedo tocar el tema porque uno tiene sobrepeso. Pero entonces tenías ese plus y era como, voy a hablar desde cáncer, pero ojo, a mí me dio esa maricada, entonces todo lo que yo diga Sin embargo, parce, es difícil. Sí. O sea, si todavía hay shows de comedia como tal, normales, shows que uno sabe que la gente sabe que va a haber humor negro y humor pesado, y digo que me dio cáncer y hago mis chistecitos y la gente es como, ¡oh, está gorrea! ¿Cómo se atreve? Pero si son chistes, parce, que uno dice, me pasó, estoy hablando desde mi experiencia, no tienes por qué ofenderte, pero Sábados Felices es así, o sea, Sábados Felices, bueno, puedes ir a hablar de cualquier tema. Entonces fue como buscar mi rutina más blanca y convertirla para un público colombiano muy mixto. Va, policías, Parce, la de delegación de Florida Blanca Santander. La 45 de Villavicencio. De Bichada. Los maestros de Caucasia. De Caucasia. Este capítulo sale el 20 de mayo. Mañana, dentro de 8 días. Desde mañana en 8. ¿A qué horas empieza sábado? Yo no hace años. Sábados Felices empieza para las 8. Yo estoy saliendo. Los cuentachistes casi siempre somos los últimos. Estamos saliendo a eso de las 9:30 de la noche, 9. Sábados Felices empieza a las 8 de la noche. Y termina a las 10 de la noche, 10:30 de la noche. Más o menos. Eso le pueden meter ya muertos y cosas así, ¿no? Pues ya es una hora la que se puede poner algo más pesadito. Hasta las 10. Ah, bueno. Sábado 20 de mayo va a estar La Garotane ahí. No nos vas a contar cómo te fue, necesitamos verlo nosotros mismos. Véanlo. ¿Qué tal estuvo la audición? ¿Qué tal es el momento de cuando uno llega ahí a Sábados Felices a Caracol y estás reunida con un montón de gente que a eso iba yo como con los estilos de comedia y todas estas cosas que son en su mayoría cuentachistes, o sea, que está y personajes. El personaje, pues tipo ¿cómo se llama el caimán? El hombre caimán que ya no está en Sábados Felices, pero este tipo de personajes que son la nueva ola pues de esos personajes. Sí. Es un mito, huevón. Es un mito. ¿Cómo te va? ¿Cómo te fue con ellos? O sea, con esta gente. La verdad, ¿conocías alguno? ¿Reconocías alguno? Yo me sentí rara. Porque yo tuve fotos con Chester y a mí ese man cuando salió en Sábados Felices al principio me daba tanta risa, weón. Pero yo a Chester es que yo los vine a conocer a ellos ya fue en la grabación. Porque en las audiciones tú haces con pura gente que va apenas a audicionar, que son el público tuyo ese día. O sea, el día de las audiciones el público son los demás comediantes que también van a audicionar. Es como un open. Es como un open. Entonces, uno se siente raro porque sos stand-upero y llegas a un mundo donde hay puros personajes, gente disfrazada, vestida, personificada. Vi un mariachi y yo... Yo era de eso. ¿Qué man que hacía comedia de mariachi?
hacía como un personaje de un mariachi. No era de Vicente Fernández. Sí. ¿Cómo le fue? Entonces, no sé, porque yo no los alcancé a ver a todos, porque a mí me tocó salir de segunda. Yo fui la segunda que audicionó. Ok, saliste y te Entonces, abriste, tan sí. y uno se va. Pero eso es mera vuelta. ¿No te dio pena ajena ninguno? No. Ninguno, Bueno, ¿en sí serio? hubo uno. Pero no voy a decir quién fue. Pero contanos qué hacía más o menos. No, es que No. si cuento ahí mismo se sabe quién fue. Pero son de esos personajes que uno dice, manica, ¿qué estás haciendo? Qué ternura. Ya sí. Su mamá sabe. No, su mamá no, porque yo me imagino que estaba viejo ya. Sus hijos No saben que usted estaba estaba haciendo. viejo. Que usted está haciendo. No, no era un señor ya. Parce, era un muchacho, por ahí unos 30 años más máximo le pongo yo. Qué vuelta. Y era como que, ay, sapo perro. Y sí, o sea, es que si vieron muchos que uno, pues obviamente vieron muchos que uno decía como, marica, creo que ya Sábados Felices no está para esto. Y de hecho por eso ya están llamando mucho stand-upero. Porque tienen que mutar también a lo que está pasando en este momento. Es que Es que también el es. stand-up está rompiendo. Sí, la está rompiendo. Pues. Lo Sí, siento, pues, es muy ¿sabes? teso, pues que la está rompiendo aquí en Colombia, porque en otras partes ya, pues, Saturday Night Live, que debería ser nuestro sábado feliz. El premio más importante de comedia que es el Mark Twain, ¿cierto? Sí. Mark Twain es un escritor de hace 100 Sí, Imagínense. años. de la historia. No que se para a contar sus cuentos, pero era chistoso. Entonces, y aquí llevamos apenas se está despertando la comedia hace 20 años. Qué vuelta. Imagínate, es Qué que vuelta. es. Pues que era que por eso mismo fueron los primeros los cuenteros en hacer toda esta Los vuelta. cuenteros, es que los cuenteros y la mayoría de comediantes fueron cuenteros. Y que yo siempre he creído que las historias que más conectan son o comedia o terror. O sea, en las que uno está así como más, a este man le estoy parando todas las bolas del mundo, de si me hace cagar de risa O o si me hace dar tiene miedo. azarado como un hijo de puta. Exacto. Y si la rompían en comedia, el primer cuentero que yo vi, no le estoy echando flores porque no sé cómo es de comediante, nunca lo he visto en una rutina de comedia, es Yesid. Él estuvo en Radioactiva también un tiempo. Yesid fue el primer comediante en la vida que yo vi, fue a mi colegio cuando yo tenía, uy, marica, yo tendría por ahí 10 años, huevón, y ese man fue a contar un cuento, me pareció muy teso y ya después, muchísimos años después, lo vi haciendo chistes, pero no me le vi ninguna rutina, pero no lo volvió a hacer, entonces me imagino que no le iba tan bien. Está produciendo, es productor. Ok. A enseñar comedia. Improvisador. Hace parte de Acción Impro y este Acción. círculo, No, ¿no? Acción Él es no. el Morenito Inc., es él, ¿cierto? Él es el que produjo Morenito muchas Inc. cosas. Calidoso, parce, porque de ahí salieron unos shows muy tesos. Vení, ¿qué tipo de comedia? Vos ahorita estabas diciendo como que tu comedia era... O sea, que tenías mucho humor negro, pero ¿cuál es el tipo de comedia que vos dirías como yo me encasillo como en este tipo de comedia o yo hago más o menos este tipo de comedia? Yo he visto en Bogotá gente que dice, marica, mi comedia es corporativa, ya, yo hago chistes para empresas o yo hago chistes para esto o yo soy de este tipo de humor. Vos que estabas en estos días en una veterinaria. Empresarial, parce, pero uff. Lo que pasa es que, vea, la vuelta es esta. Si usted me va a contratar para un empresarial, yo le hago un show para un empresarial, pero tengan en cuenta que mi humor es pesado. Lo que pasa es que mi humor va en... ¿Cómo te explico? Empieza desde lo más inocente, porque me gusta que la gente crea que yo no voy a hacer humor negro. Entonces mi personaje Para es... engañar la gente ahí Mi como- personaje es ver esa niña inocente que es El brasileña, ukelele. del ukelele, porque hago comedia con el ukelele. Bueno, una maricona salir con un ukelele, ¿qué mierda van a creer que voy a hablar de que me dio cáncer? Y desde el punto de que lo hablo, porque lo hablo muy pesadamente. Entonces es más como... Mi personaje escénico es empezar hablando de cómo soy una niña que me trajeron para Colombia siendo de Brasil, de cómo mis papás me dejaron, de cómo Es a que pasar a hablar de que tengo cáncer y de que y de que y de que
O sea, es más, y no tanto del cáncer, yo tengo muchas más rutinas donde yo hablo de temas de gente discapacitada, de más Lo gente. más chistoso. Pero es que sí, o sea, es que es muy difícil no hablar del tema. No, sí, pero entonces podría ser humor negro, pues. O sea, Sí, podría o ser sea, parte de ese mi uno de parte los- es el humor negro. De hecho, O sea, cuando a mí me presentan los hosts, cuando me presentan, casi siempre tratan de hacer algo de humor negro como para preparar a la gente cuando voy yo. Porque sí, soy un poquito pesadita. Lu, ¿cómo te encuentran en redes sociales? Te voy a preguntar eso y al final una cosa ahí cortica. ¿Cómo te encuentran en todas las redes sociales? Ya llevamos como 3 horas aquí, entonces ya nos tenemos que ir. No, como en las redes sociales, solamente en Instagram. En CompuTrabajo, sí. Me pueden buscar en Instagram como @lagarotanea. Así, lagarotanea. La garota nea en Instagram es la... La Garotanea en Instagram, sí, ese es como mi Instagram. O en TikTok también estoy como La Garotanea. En Facebook estoy como Luda Silva, por si me quiere agregar también, yo le acepto la solicitud Moragal. Y ya, pues sí, La Garotanea y Luda Silva. Bueno, yo tengo un grupo de apoyo, gente como, es como un Alcohólicos Anónimos, pero solamente trabajan conmigo Y no hay alcohol. y no hay alcohol. Que yo les digo como, parce, voy a estar con tal invitado, con tal invitada, ¿qué preguntas les gustaría hacerle o qué les gustaría decirle? Y me dijeron, eso es la gente, eso no soy yo. Si tuviera la oportunidad de interpretar un chiste en Sábados Felices, no sé si a vos te tocó Sábados Felices, decían, dice el corresponsal, salía el comediante, el humorista y decía, dice el corresponsal, salía el humorista, Peringa o yo qué sé, dice el corresponsal, entonces decían, no sé quién mandó este chiste desde Florida Blanca, desde el Bichada, mandaron una carta, mandaron un burro con una carta y el humorista interpretaba el chiste. Pero no era un chiste del humorista, sino que alguien lo enviaba, el humorista lo leía y salía y lo interpretaba. Entonces era Ok. el chiste de alguien contado por el humorista. Ok. Contame un chiste que a vos te dé mucha risa. De alguien más. Del que sea. Yo tengo unos chistes, marica, que yo los escucho. Yo mismo me los cuento, marica, y me recontracago de risa. Ay, parce, en estos Pero chiste de momentos. tipo, de tipo cualquiera, chiste de cuando uno estaba chiquito, chiste de había una vez truz, chiste de había una vez un boyaco, un bogotano y un país en un restaurante, así. Parce, hay un chiste que es tan malo, A pero ver. tan malo, pero tan malo. Con eso cerramos. Pilla pues, imagínate que la otra vez había un paisa, un pastuso y un caleño. Y los caleños se fueron para un hotel. Se fueron para un hotel, parce, y en el hotel los metieron a cada uno en una pieza diferente. Pero como el hotel era tan malo, o sea, el hotel era pobre, el hotel no tenía para pagar quien les limpiara, quien nada, el hotel se sostenía solito, recibía la plata al solito, todo lo hacía al solito. Parce, el hotel estaba muy sucio. Pero ellos necesitaban dormir. Entonces, metieron al caleño en una habitación, al pastuso en otra y al paisa en otra. Resulta que en la pieza del caleño habían, ¿cómo se llaman esos animales? Escorpiones. Sí. Habían escorpiones. Parce, y el caleño veía ese montón de escorpiones y el caleño dijo, no, son muchos, yo no puedo con eso, cha. Entonces el caleño vino, cogió, no, pero yo no puedo con esto, no, eso no es un caleño, ¿cierto? Depende de la zona. De Buenaventura, sí. Es que yo no, jefe, es que yo no puedo con esto. No, como sí, habla sí, un sí. caleño, Así, parce. así, de Bueno, no Buenaventura, importa, sí. ve. Entonces, claro, el caleño dijo, no, yo no puedo con eso, y se fue pan del pastucito. Pan del pastuso era de esos gusanos, pero ojos que son peludos, Sí, que uno sí, sí, puede sí. Tiraflechas. maquillarse con ellos y todo. Sí. Y entonces vieron a los entonces llegó el caleño y dijo como, no, parce, es que en mi pieza habían un montón de escorpiones y yo le tengo miedo a los escorpiones, más, yo soy alérgico a los escorpiones, más, a mí no me gusta la leche. Entonces le digo al pastuso, ¿qué? Nos quedamos aquí. No, es pues que yo estoy lleno de gusanos, hermano, como yo estoy lleno de gusanos. Tengo muchos gusanitos. Peruano. Déjeme, yo veré. Entonces fue como que, no, parce, ¿y qué tal si vamos para donde el paisa?
A ver, ¿qué hay donde el paisa? No, además que el paisa no le tocó nada, el paisa debe estar tranquilo, relajado. Parce, y resulta que donde el paisa habían hormigas, pero hormigas culonas. Cuando llegaron el caleño y el pastú y se fueron para donde el paisa, cuando vieron, y eran un montón de hormigas, ya, y se fueron. Entonces el caleño y el pastú le preguntaron, ¿y qué oíste? ¿Y qué se hicieron todas las montón de hormigas? Y el paisa le dijo, es que, no, es que yo maté una. Y es que las otras, no, y las otras fueron para el velorio. No, mami. Ese es el humor que van a ver en Sábado Felices el No. próximo 20 de marzo. Yo les dije que era muy malo. Lu, gracias por estar en Morbala. No, con mucho gusto. Espero que esa parte del chiste no la monten. No, esta va. Esta es la primera que va. De la cara. Esto fue Barbas al Aire. Nos escuchamos un capítulo después, otro antes o como quiera. Mi nombre es Pepe Cardona Correa, @dígame Pepe en OnlyFans, @PepeK Correa. Ahí nos vemos también.